Mientras era estudiante de la universidad, hubo alguien que me dio la lección más grande que he recibido. Fue un profesor de la asignatura, un poco raro el nombre, drogodependencias, que decidió desde el primer día que me vio, y no sé por qué, que yo no podía hablar en sus sesiones. No me dio motivos. Simplemente me dijo: perdona, ¿cómo te llamas? Marta. Pues Marta, no puedes hablar. ¿Por qué? No puedes hablar. Allí terminó el intercambio. A medida que iban pasando las sesiones, entendí por qué lo estaba haciendo. Quería que sintiera lo mismo que las personas con las que yo tenía que tratar según su asignatura. Durante ese tiempo lo pasé fatal. Fatal es fatal, no podía decir nada. Ignoraba absolutamente cualquier gesticulación que yo pudiera hacer. Me sentí absolutamente infravalorada y excluida de mi grupo. Al poco tiempo, inicié las prácticas del último curso de Educación Social en una prisión. Y fue ese día cuando puse en práctica de forma inconsciente el no hablar y simplemente escuchar. Me perdí por la carretera, fue súper difícil poder llegar a un lugar en medio de la nada. Allí me esperaba mi tutora de prácticas y durante el camino que duró en la puerta de entrada hasta el módulo donde tenía que ir cada día, fui incapaz de retener ninguna información ni de emitir ningún sonido. Simplemente no podía reaccionar ante los estímulos que estaba teniendo. Cuando salí de allí y me senté en el coche, pensé: Marta, te has pasado. La cárcel no es un sitio donde tú vayas a poder trabajar. Y me juré que no lo haría nunca. Al cabo de un tiempo me marché de Barcelona, creyendo que encontraría en otros lugares cosas más creativas, maneras distintas de resolver todos los problemas sociales a los que me iba enfrentando como profesional, y me marché a Londres. Y al volver me ofrecieron mi primer trabajo en una prisión en el centro de Barcelona. No me lo podía creer, era como, pero si yo no quería eso. No pude rechazarlo, dije que sí y me puse a trabajar allí. Y fue entonces cuando creo que me reconcilié con el espacio y empecé a entender qué es lo que pasaba allí dentro. Una institución inmóvil, pero con gente con inquietudes y con movimiento. Entendí que cualquier trabajo con personas pasa por el respeto. Y durante los grupos que hacía con los chicos que yo atendía como profesional, me daba cuenta de que ellos no se respetaban a sí mismos, pero que por lo contrario sí que me sentía respetada por ellos. Durante ese tiempo me venían muchas preguntas a la cabeza y reflexiones como: ¿cómo puede ser que hayan terminado aquí? Si han tenido las mismas dudas existenciales que tengo yo, ¿por qué le han dado una respuesta tan distinta que los ha hecho llegar aquí, a este momento? Todavía son preguntas que a veces no he encontrado la respuesta, pero lo que sobre todo me preguntaba es si yo me siento respetada por ellos, siendo una mujer joven, pequeña, que me ven pasar cada día y es de las pocas mujeres que ven habitualmente, ¿significará que cuando salgan de aquí tendrán otra actitud con la mujer? Sea como sea esta mujer. Lo siento, pero esto no os lo puedo responder porque son procesos muy largos. Como a veces me invento las normas, sobre todo a mi conveniencia, e intento estar informada por aquello de hablar en propiedad, y buscando he encontrado que hay muchísimas normas que hablan sobre la igualdad entre mujeres y hombres. La Unión Europea, la Asamblea de Naciones Unidas, la Constitución Española, pero a veces estas normas no llegan a la realidad, no vemos que sean así. Esto mismo pasa con la Constitución española cuando dice que las prisiones tienen que ser espacios de reeducación y reinserción social. Sorprendente porque invertimos muchísimo en eso. Cerramos a la gente, prolongamos el problema y pensamos que al cabo de los años se habrá solucionado. Y nos quejamos porque no es así. Yo pensaba, si hay modelos que realmente
¿pueden hacer cambiar esto? ¿Por qué no se aplican? Y pensé, ¿hay modelos? Sí, los hay, os lo digo. Y están comprobados, tienen evidencias científicas de que funcionan y reducen la reincidencia de un 40% a un 16%. Cuando leía estas normas también me venía a la cabeza el pensar, ¿por qué siempre están redactadas en masculino? ¿Por qué presuponen que la persona que condenarán será un hombre? ¿Y si es una mujer, qué pasa? ¿No es más fácil pensar en personas? ¿No sería mucho más fácil poderlo redactar pensando en esas personas? Claro, no es de extraño que si está redactado en masculino no se tenga en cuenta que la convivencia, sea donde sea en este mundo, de momentos entre dos géneros, hombres y mujeres. Os doy cifras. Actualmente, aquí en Cataluña, hay 9.900 personas que están privadas de libertad. 9.263 son hombres y 637 son mujeres. La cifra es bastante diferenciada, pero cumplen condena por separado, en cárceles por separado. Y yo quiero reflexionar con vosotros. ¿Creéis que realmente espacios que no son mixtos son espacios donde se pueda trabajar la equidad de género, el respeto entre hombres y mujeres? ¿Creéis realmente que espacios donde no se tiene en cuenta el respeto por las personas ni los seres humanos son espacios donde las personas puedan trabajar, devolverse ese respeto a sí mismos? Yo creo que sí, que hay maneras de poderlo hacer. Y hace poco hicimos unas jornadas presentando los resultados de una investigación que dan prueba de esto. Allí conocí a alguien que dijo una frase que me impactó muchísimo, es Jesús Valverde, y decía: no estamos aquí, nuestra misión no es ni juzgar ni justificar, sino comprender para intervenir. Comprender pasa por escuchar y escuchar pasa por respetar. ¿Creemos entonces que realmente son las cárceles espacios donde se pueda trabajar la igualdad de género y el respeto hacia las personas? Teniendo en cuenta que hoy en día tenemos todos muchos números para acabar en una de ellas, ¿creéis realmente que estamos haciendo lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Procesos para poder enfrentar los conflictos de otra manera absolutamente distinta. Os invito a que hagáis una pequeña reflexión. Imaginaros una situación, sea cual sea, que os hace sentir personas inseguras y absolutamente vulnerables. Y pensad qué es lo que necesitaríais para poder cambiar esa situación y estar seguros. Pues eso, trasladarlo a las cárceles, llevarlo allí, porque esas personas realmente podrán hacer un trabajo para poder volver. Si estamos creando espacios fuera que sean inspiradores de cambio, ¿no creéis que es el momento de crear espacios allí y llevarlos para que inspiren al cambio? Yo sí lo creo y por eso trabajo cada día para hacer que las cárceles sean espacios que inspiren cambios en las personas. Gracias.